Las cuotas de impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a productos como la gasolina, el diésel, los cigarrillos y refrescos, aumentará 4.5%. En el 2005, la Federación proyecta recaudar 713.844 millones de pesos por concepto de IEPS, una reducción de 0.53% respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación en 2024. Y precisamente para conversar sobre el tema, saludo a Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Feliz año, estimado Roberto. Un gusto saludarte siempre. Bueno, pues A tus órdenes, ya vimos, comenzando. igualmente, mi señor Rolando, ya vimos el tema del IEPS, el incremento ya a partir del día de ayer. Sí. Pues siempre genera mucha polémica este tema sobre el aumento generalizado de algunos precios. ¿Qué tan eficaz ha sido? Veo que es la tercera fuente de ingresos de impuestos para el gobierno federal, el IEPS, pero ¿qué tan eficiente ha sido justamente la aplicación de este tipo de impuestos? Eh, Fíjate, Roberto, que el IEPS tiene una característica particular y es que la intención no es recaudatoria. O sea, Ujú. obviamente es parte de los efectos. Este impuesto tiene más como un propósito de control, un propósito para inhibir algunas conductas. Y si lo podemos ver, lo que está grabado son, por ejemplo, bebidas, ¿no? Con altos índices calóricos, bebidas alcohólicas, tabacos labrados, combustibles fósiles, combustibles considerando, ¿no? Entonces el IEPS incluso como un impuesto ecológico que debería de estar inhibiendo el consumo de gasolina y el mismo efecto con el tabaco, con las bebidas alcohólicas, con las bebidas con altos niveles calóricos y por lo tanto el resultado, independientemente a lo económico, pues es prácticamente nulo. Pasa eso y yo creo que lo vamos a observar, se encarece de inmediato, se encarece a partir del día de ayer, vamos a tener un impuesto más grande en todos estos productos. Hay plan tabacos es más del 100% lo que se paga de impuestos y casi siempre hay, y creo que se combina con las fechas y los propósitos de Año Nuevo, una disminución en el consumo. Entonces la gente se contiene en parte por las buenas intenciones, en parte porque sí es un incremento considerable, pero pasando el primer mes, a veces las primeras 3 semanas, repunta y el consumo de estos productos de nueva cuenta se dispara. Incluso parecería que como efecto de un síndrome de abstinencia, ¿no? Claro. De azúcar, de tabaco, de alcohol, se vuelve a disparar. Entonces, pues de inhibitorio, o sea, el efecto inhibidor, pues es bien relativo. Si es una fuente de ingresos, por supuesto que es una fuente de ingresos para el fisco. Yo consideramos desde la profesión organizada que va a ser uno de los pilares del sistema recaudatorio, sobre todo a través de los combustibles fósiles. Parece que por ahí se podría tener un as bajo la manga para revertir parte del déficit fiscal que se tiene. Y a eso te refieres, Rolando, porque justamente el IEPS se había utilizado como una especie de válvula por si subían los precios internacionales para no impactar el precio final al consumidor de la gasolina. Pero ahora en este contexto, ¿cómo podría ser justamente este as bajo la manga que tendría el gobierno federal? Y aquí recordamos que el IEPS hay una tasa y una tarifa, ¿no? La tarifa es la que se actualizó ahora con la inflación Ujú. de año a año, el 4 y algo que mencionas, 4.55. En México, la mayoría de la gasolina, podemos decir, como sin tanta presión, que toda la gasolina que se consume es importada. Entonces, yo, gobierno, compro la gasolina y la vendo dependiendo del precio en el que pueda conseguir este combustible. Voy a tener un margen para un impuesto. Si la gasolina encarece en el mundo, en el mercado es más cara, yo no puedo, no, la idea es no reflejar ese golpe en el incremento en la venta al público en el país, y entonces se acorta, se apequeña el impuesto como una especie de amortiguador. Ujú. Se llama como un subsidio, ¿no? Y escuchamos hace algunas semanas que se retiraba el subsidio, y esto quiere decir que el precio a nivel internacional es estable. Si se consiguiera, si esto resultara en el mediano plazo, que las refinadoras pudieran refinar, ¿no? Nuestro petróleo a un nivel suficiente para convertirlo en un combustible de calidad, el precio sería al piso.
O sea, el precio para México, sí, para importar combustibles, sería piso y esto daría un margen para un impuesto mucho más robusto y ahora sí con un movimiento recaudatorio mucho más importante. Entonces, me parece que de alguna forma es parte de la apuesta y es lo que motivó, ¿no? Esta inversión gigantesca que se dio con las refinerías, ¿no? No solo tenemos en el país, somos socios, pues, porque ya totalmente propietarios de alguna en el extranjero. Exactamente, la de Deer Park. Entonces, ¿y esto se vería, por ejemplo, para el consumidor en un reflejo de un precio estable o incluso podría bajar, Rolando? Pues aquí sería especular, ¿no? Y sin ninguna garantía te digo que no veríamos litros de gasolina a 10 pesos, que probablemente la seguiríamos viendo a 20, 20 y tantos, pero el margen de impuestos sería mucho mayor. Y entonces, al final del día, el que consume gasolina, quien consume combustibles, vería una disminución no tan dramática no tan drástica como la que se esperaría, pero sí una disminución y una estabilización. El fisco tendría una percepción importante Claro. vía impuestos sin que se dé una reforma fiscal, ¿no? Sin que nadie se sienta ofendido o molesto. Me parece, ¿no? Sin que esto sea oficial, que es la parte de la intención. Qué bueno, qué buena lectura das sobre ese tema. Rolando, ahora también cuando comenzó, se dio este tema de la actualización del IEPS, pues se dijo que se iba a buscar que una reunión con los gasolineros, un poco para tratar de disminuir o ver qué alternativas hay para el tema. Pero pues algunas voces decían, pues modifiquen el tema del IEPS, pero estamos viendo que es una fuente de recaudación. Ya de por sí es una fuente de recaudación muy importante. Ahora, si sucede este escenario óptimo que nos acabas de compartir, pues por supuesto que no lo van a eliminar, ni mucho menos, lo van a dejar como está, ¿no? No, para nada. La verdad es que es un movimiento astuto, si se da, yo creo que con algo de riesgo y sobre todo por los tiempos que se han estado generando, pues importante, no va a haber una disminución, pero tiene un efecto social distinto. Las bebidas con alto nivel calórico, en realidad lo que generan pues, es obesidad y temas cardiovasculares, enfermedades que están relacionadas y que le cuestan al gobierno. Por lo tanto, a pesar de que yo pudiera estar aspirando como fisco a recaudar más a través de estos productos, del otro lado estoy destapando un hueco que tiene que ver con la seguridad social y con el sistema de salud, porque atender estas enfermedades, diabetes juvenil, hipertensión, entre otras muchas, es muy costoso. Entonces, sí hay un efecto global al final, o lo habría en que se consumiera menos y esto repercutiera en una menor presión para el sistema de salud. Creo que va un tanto por ahí. Vería complicado que hubiera una negociación para inhibir o para disminuir este impuesto, porque socialmente sería una decisión un tanto irresponsable, o por lo menos así se leería con nuestros socios, ¿no? En otros países en donde hay ya una exigencia de impuestos verdes y el que tenemos es Claro. este y de otros impuestos de este tipo. Claro. Ahora, Rolando, ¿pero crees que en todo caso habría como replantear quizás el IEPS? Al inicio de la plática decías que para inhibir el consumo de ciertos productos que son nocivos para la salud y que tienen una repercusión, obviamente, en la salud de la población, pero también en el presupuesto federal. Buscar una cuestión más, diría yo, como más visible de que una parte de ese impuesto se va, por ejemplo, recuerdo mucho ese tema de los cigarrillos que había una parte que se iba a ir a un fondo y bueno, finalmente ya, como que al final del día necesitaríamos como una más transparencia de que realmente esos impuestos están sirviendo para un objetivo general o específico, en este caso, de inhibir el consumo de esos productos nocivos. Sí, aquí el IEPS lo que tiene está en la ley de ingresos y en consecuencia pues, se va al gasto público, ¿no? Y se distribuye junto con el resto de lo recaudado. Hay impuestos equivalentes que tienen estas funciones que se pueden hacer desde los estados, que yo creo que vamos Mm, a comenzar a ver impuestos ecológicos y otros sí, impuestos que tienen que ver con eso y que al no ser ingresos fiscales, sí tributarios, pero no ingresos fiscales, sí se les puede legalmente dar un destino específico, ¿no? Como los derechos, ¿no? Como las cuotas estas por turismo que se están ujú, generando, como una... Sí, en donde sí se le puede dar un gasto específico y no entra dentro de todo el presupuesto y se va de una forma, pues, si no opaca, sí, en la que con dificultad le podrías dar seguimiento, ¿no?
parecería que sería una buena idea darle más visión al impuesto, soportar, ¿no? Fomentar, más bien apalancar este propósito de inhibición, pero nadie se pelea con el dinero. Por supuesto, por supuesto. Pues qué interesante punto de vista nos acabas de compartir, Rolando Silva, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias, muy buena tarde. Excelente Ahora, 2025. Un abrazo, Rolando. abrazo de vuelta, muchas gracias.